programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Estamos en Por la Seguridad Jurídica, aquí en Latina La Poderosa, iniciando nuestra nueva programación sabatina. Y bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, como hemos anunciado, que es el doctor Carlos Hamann Pastorino. Él es fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y su primer director ejecutivo, o sea, su primer jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestro país. Mucho ojo. Fue presidente de Gavisud, hoy se llama Gavilat, ¿no? Que viene a ser la organización que supervisa a nivel de América Latina a las unidades de inteligencia financiera. Es abogado, actualmente socio del estudio de abogados Hamann y Albrecht, especialista en derechos, que son especialistas, ¿no? en el estudio en derecho penal, financiero y en prevención de lavado de activos. Es además conferencista internacional y nacional en prevención de lavado de activos. Bueno, tiene todo un currículum muy amplio el doctor Carlos Hamann Pastorino, que ya está con nosotros aquí en nuestra programación para conversar sobre aspectos de puntual y, digamos, importancia en estos momentos, sobre todo en nuestro país, que estamos en plena campaña electoral, ¿no? Pero quiero que la explicación nos la dé nuestra estimada y respetable directora del programa, la Notaria de Lima, la doctora abogada también, la doctora Clara Carnero Ábalos, a quien le vamos a dar la más cordial la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Muy bien, doctora, muy bien. Esta tarde nuevamente acá reunidos en este segmento de Radio Latina La Poderosa que se llama La Seguridad Jurídica. Hoy día vamos a tocar un tema que ya hemos tocado anteriormente y justamente con nuestro invitado especial, también ya lo hemos hablado, pero en esta oportunidad vamos a precisarlo con lo que son las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República en este tema tan importante que es el lavado de activos y que desde hace muchos años nosotros venimos escuchándolo en todos los medios televisivos y también la radio y los periódicos. Tenemos el lujo de contar ahora nuevamente con el doctor Carlos Hamann Pastorino, que como bien lo ha dicho Ángel, ha sido casi el fundador de Unidad de Inteligencia Financiera y que además él da capacitaciones a nivel internacional. Muchas gracias por estar aquí, doctor Carlos Hamann. Le damos la bienvenida, ¿no? Y queremos empezar esta entrevista preguntándole qué opina usted de una propuesta que hizo el candidato a la presidencia de Todos por el Perú, Julio Guzmán, que ha generado mucha controversia referido a que Unidad de Inteligencia Financiera pase a la presidencia del Consejo de Ministros. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Ábalos. Buenas tardes, doctora Carnero Ábalos. Señor Ángel Ruiz, muchísimo gusto de estar invitado, señores Radio Escuchas, y procediendo a dar una respuesta a la pregunta formulada por la doctora Carnero Ábalos, directa amiga, además de colega, no en cuanto a notario, pero sí en cuanto a abogados. Esta propuesta del candidato de Todos por el Perú, que coincide en estos días con las propuestas que dan otros candidatos, o más que coincide, que
tiene que hacer con las propuestas que están tocando otros candidatos relacionadas con la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se fundó, la fundamos en el año 2002, dependía directamente de la presidencia del Consejo de Ministros en el ámbito presupuestario y era autónoma en el ámbito administrativo y a su vez solamente daba cuenta en este ámbito al Congreso de la República a través de la Comisión de Inteligencia Financiera. O sea, contaba con una autonomía o casi autonomía, porque si bien el director o el primer director ejecutivo era nombrado por el presidente de la República. Ahora bien, así nos desarrollamos durante varios años. Esta propuesta que hoy día se hace a través del candidato de Todos por el Perú, o la propuesta del plan de gobierno, en cuanto a la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene aspectos positivos, ¿no? Porque se refiere a que tenga una autonomía mayor. Hoy día la Unidad de Inteligencia Financiera, y podemos referirnos a qué sucedió en su momento, es una entidad que hace esfuerzos importantes y que está incorporada como una superintendencia adjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entidad autónoma. Pero no olvidemos, superintendencia adjunta, ¿cierto? Tiene una relativa autonomía a través de esta superintendencia que es autónoma a su vez, y esto se originó a través de un cambio que se propuso por el anterior gobierno, el del presidente Alan García, en el año 2007, según el cual se trató de llevar a la Unidad de Inteligencia Financiera al Ministerio de Economía y Finanzas como una simple, a nivel de viceministerios, con lo que se atentaba contra la doctrina y las recomendaciones del GAFI-SUD o del GAFI. Entonces, colega, entonces piensa que en este momento Unidad de Inteligencia Financiera no estaría bien ubicada dependiendo de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué propondría en todo caso en lo que se refiere a Unidad de Inteligencia Financiera para que Unidad de Inteligencia Financiera obre de forma más efectiva y eficaz en lo referente al tema de lavado de activos? En relación a este tema y esa pregunta directa, colega, lo que voy a mencionar es lo siguiente. Acá se propone que sea lo que fue anteriormente. Puede ser a través de la PCM, ¿no es cierto? O a través de otra entidad, ¿no? Hay una propuesta por ahí de otro grupo político que habla de que se cree una superintendencia nacional, igual que la Superintendencia de Banca y Seguros, y me parece adecuada. Una superintendencia nacional de Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces va a tener una autonomía adecuada. Esta es una propuesta interesante y hay otras, ¿no?, que coinciden en que debe tener un rol predominante en la lucha contra el lavado de activos. Claro, sin embargo, a ver, para ubicarnos, sin embargo, la Superintendencia Nacional de Lavado de Activos, de todas maneras va a tener que depender de alguna... Podría ser. De algún organismo, porque, por ejemplo, digamos que RENIEC depende del Ministerio de Justicia, sí. Y así todas estas entidades, aun cuando son autónomas y pueden tomar decisiones de forma autónoma, siempre van a estar dependientes de algún órgano estatal, o sea. Con excepción de, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ya? ¿No? Entonces, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera fue una OPD, un organismo público descentralizado, dependiendo de la presidencia del Consejo de Ministros. Si vuelve a hacer eso, que es lo que entiendo que podría ser la propuesta de Guzmán, sí, del candidato Guzmán, ¿ya?, que coincide con otras propuestas. Que fue muy criticado, además. Fue muy criticado. Y a propósito, tengo una información hablando de don Julio Guzmán, que al parecer se dice y se desdice, ¿no? Y se ha desdicho en este caso específico que está usted mencionando, doctor. Bueno, no es el único en el que se ha desdicho, ¿no? Claro, tampoco he dicho que es el único, pero el más, digamos, que causó mayor revuelo y de mayor relevancia ahora último, tengo un análisis que hace una organización que se denomina Ojo Biónico, justamente en donde analiza todos los planes de gobiernos, a los cuales dice algunos están salpicados de frases engañosas o falsas, ¿no? Y a propósito, menciona a Guzmán porque es el único que lo han mencionado sobre el tema de la UIF, ¿no? Sobre otros temas sí mencionan a los demás partidos, pero en el caso de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, dice así textualmente: la propuesta inicial
de don Julio Guzmán fue que la UIF liderará el sistema de control antilavado en general. Eso está bien, ¿no? Esto además fortalecerá la imagen internacional en Egmont. Egmont, como usted sabe, doctor, es la organización, digamos, internacional que es a nivel mundial, ¿no? No, personalmente he representado al Perú en Egmont. Ajá, pues qué bien. Bueno. Así es. Tenemos acá un conocedor del tema. Así es. Específicamente, por eso le podría contestar muchas veces. Así es, dice, esto además fortalecerá la imagen internacional en Egmont y obligará a cumplir criterios de UIF de otros países y se podrá contar con información de esas UIFs. Este planteamiento de Julio Guzmán, esta organización de análisis la considera engañosa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la explicación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende actualmente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, SBS, ya comparte información, recibe y brinda de otras 150 organizaciones similares en el mundo al ser parte del grupo Egmont de Unidad de Inteligencia Financiera desde el año 2005. Es más, Sergio Espinosa Chiroque, actual jefe de la UIF, fue elegido el año pasado como presidente, es un peruano, de dicha entidad mundial para el periodo 2015-2017. Egmont tiene como objetivo mejorar la cooperación y el intercambio de información entre ellas para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero acá también nuestro invitado ha pertenecido también al grupo Egmont. Egmont conoce la representación de Perú y como dice la doctora Carnero y menciona, mire, vamos a ser claros. El señor Sergio Espinosa, el doctor Sergio Espinosa Chiroque, que fue miembro del Consejo Consultivo de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando presidí yo la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y hoy día es un excelente profesional y una persona que ha logrado ser el presidente de Egmont. Perú pertenece a Egmont desde el mes de julio del 2005 y fue incorporado en la reunión anual de Egmont en Washington, D.C. en julio del 2005. Se nos aprobó el ingreso a Egmont en septiembre del año 2004 en la reunión anual en Singapur. En ambas tuve el honor de participar, ¿no? Y paralelamente o adicionalmente a ello, nosotros logramos el récord, bajo mi presidencia, mi dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera, de ser la primera unidad de inteligencia financiera del mundo que ingresó al grupo Egmont en 17 meses de fundada. Entonces es cierto lo que dice esta organización, que repite los temas de Egmont, de que el Perú pertenece hace 10 años a Egmont, que el Perú comparte información con 150 entidades y 150 otras entidades de países comprometidos, ¿no? Que han pasado estándares. Ecuador hasta ahora no puede serlo después de 20 años. Entonces eso Uruguay quiere decir, lo fue después de 20 años. Eso quiere decir que, claro, si usted, colega, perteneció al grupo Egmont y ahora pertenece también el Perú a través de representado el Perú por el... Lo preside hoy día el grupo Egmont. Por Sergio Espinosa. ¿A qué se debe que el Perú tenga esa relevancia? Porque hay 120 y tantos países, como usted lo ha dicho, colega, que están comprometidos en esta lucha contra el lavado de activos, y sin embargo ya en 2 oportunidades tenemos al Perú que lidera el grupo Egmont. ¿A qué se debe esto? Gracias. Esta elección? Mire, en la primera oportunidad nosotros formamos parte del comité de ingreso, el Outreach Working Group, así se denomina el grupo Egmont, y ahora, con un gran honor para el Perú, Sergio Espinosa es el presidente, 10 años después, ¿no? Y nosotros logramos el ingreso, y no solamente en Egmont, sino también hemos presidido, y me tocó a mí hacerlo en representación del Perú, el GAFI-SUD, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, que hoy día es el GAFI-LAT, que en representación del GAFI, la organización internacional que da las recomendaciones para el manejo de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, no ve todo este tema, supervisa todo este tema, supervisa las unidades de inteligencia financiera en Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Y el fundamento va por acá, o el sustento, que Perú, al igual que otros países que no somos de los más desarrollados, por llamarlo así, como Europa, tomamos una relevancia, no solamente porque en nuestros países se moviliza mucho, no olvidemos, somos el primer país productor de cocaína del mundo, ¿no? A pesar de ello, la minería, el oro, la exportación de oro ilegal o minería ilegal le produce al Perú un 30% más de dinero sucio para ser lavado que la exportación de cocaína. Entonces, las circunstancias en las que el país está, o que los países están, el desarrollo de países en desarrollo sostenido, como hemos tenido en el Perú, en Oceanía,
en países del antiguo bloque oriental de Europa, ¿no? Como países como Polonia. Chile también ha presidido el grupo Egmont hace unos años. Entonces se da al esfuerzo que se desarrolla en el país para lograr una lucha contra el lavado de activos, y también a circunstancias políticas internacionales, diría yo, de tener no concentrado en los países desarrollados que fundaron este tema, sino concentrado en aquellos países emergentes como podemos ser el Perú, Sudamérica, México, Centroamérica, algunos países de África y en muchas partes, gran parte de Europa y Oceanía, ¿no? Como Australia o Nueva Zelanda. Entonces hay un reconocimiento a los esfuerzos, y si el Perú entró al grupo Egmont tan rápidamente fue por lo que se estaba haciendo, y ahora la presidencia es un honor para nosotros. Es un honor para nosotros, pero que no tiene nada que hacer, diría yo, directamente con que esté en una superintendencia de banca o con que esté en la PCM. Se trata del desarrollo de la propia unidad. Yo sí, volviendo al tema y a la pregunta que se hizo anteriormente, doctora, si me permite, es el hecho de que, así como han dicho y se han desdicho, y ese análisis es bueno en cuanto a eso ya se tiene, pero la UIF lidera también el control contra el lavado de activos en el Perú desde que se creó, porque se llama Agencia Central. Es la Agencia Central que, según la Convención de las Naciones Unidas de Palermo en Sicilia, en el año 2000, se estableció que todo país miembro de las Naciones Unidas tenía que tener una agencia central de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿qué es la que lo lidera? La que lidera el plan. Pero acá lo que yo pienso que se trata de decir en esta propuesta, como también si veo la propuesta de APP, ¿no es cierto?, de crear una Superintendencia Nacional de Inteligencia Financiera, la propuesta de PPK, de un proyecto de ley que amplíe las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera en el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria. Bueno, a propósito de esta propuesta, esto propuesto hace 8 años. Y han pasado varias legislaturas. No, y en este caso, esto lo estamos proponiendo desde la época que hace muchos años o varios años presidía yo este tema. Sí, y hay varios. Y esto no sale porque el Congreso no lo saca. Claro, y hay varios partidos que proponen lo mismo, el acceso al secreto bancario de la reserva tributaria. Básico y necesarísimo para un adecuado desarrollo. Básico, y es un punto en contra del Perú en las evaluaciones que le haga Gafilat o que le haga el Gafi, porque eso se exige. Eso se exige. No es nuevo, el señor Kuczynski tiene la razón, pero esto está demorado en por lo menos 4 o 5 legislaturas desde hace 10 años en el Congreso de la República. Y cuando hablamos de que el partido, la alianza APRA-PPC, habla de una mejor articulación de la Unidad de Inteligencia Financiera, Ministerio Público y Policía, yo ahí mantengo mis reservas, porque quien movilizó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la autonomía que tenía o semiautonomía que tenía para tratar en un momento de llevarla al Ministerio de Economía y Finanzas, como lo mencioné, y que se logró lo mejor en ese momento posible, que era que estuviera bajo una entidad autónoma como la SBS, fue por un decreto legislativo del gobierno del expresidente García. Entonces, ¿En qué gobierno usted estuvo de yo fui nombrado presidente? O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera se establece en el año 2012 en el gobierno del presidente Toledo. Y se me nombra a mí unos meses después como primer director ejecutivo. Después el cargo es renovado y yo he trabajado desde el año 2002, fines del 2002, hasta el año 2007. O sea, yo he trabajado con 2 gobiernos como presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera o director ejecutivo, bajo el gobierno del expresidente Toledo y bajo el gobierno del expresidente García. Yo renuncié a este cargo cuando la Unidad de Inteligencia Financiera fue consensuadamente, porque en ese momento era la mejor solución, llevada bajo el manto, llamémoslo así, de la Superintendencia de Banca y Seguros, que si bien puede darle un excelente presupuesto, no olvidemos que si vemos dentro de los sujetos obligados, la Superintendencia de Banca y Seguros es el superintendente directo de 2 de los sujetos obligados, de seguros y el sistema financiero. Son 35. Entonces, yo pienso, y doctora Carnero, mencionó esto, que alguna vez lo hemos comentado, que si el notario público es el segundo sujeto obligado en remitir reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que hacer con un criterio financiero, no? Efectivamente. Entonces, se puede sesgar el sistema financiero para otros, cosa que no sucedería si tenemos una superintendencia nacional, que no necesariamente
tiene que depender. Probablemente podría depender, como usted mencionaba, de la RENIEC, pero también podría ser autónoma. Pero con una autonomía más, digamos, general, ¿no es cierto? Hoy día tiene una autonomía a través de la SBS, a través de la autonomía de la SBS, y por eso es que se ha mantenido. Tiene dinero por el presupuesto de la SBS, pero ese no es para mí no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es la eficiencia. Acá en la propuesta del Partido Humanista de Yehude Simón, plantea él en el tema del lavado de activos incorporar a las cooperativas de ahorro y crédito al ámbito de fiscalización de la SBS, pero están bajo el ámbito de fiscalización, ¿no? Él se debe estar refiriendo ahí a que las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no es cierto?, que no pueden captar ahorros del público. Llamamos, por ejemplo, una cooperativa de la policía, no está bajo el ámbito de la SBS. O sea, las cooperativas propias de las Fuerzas Armadas, por decirlo así, hay varias en la policía, dependen directamente de la unidad de inteligencia financiera porque son sujetos obligados que no tienen un ente supervisor, porque ellos no forman parte del sistema financiero. O sea, no dentro de la norma. O sea, hay determinadas cooperativas las en que este... no pueden captar ¿ahorros del público? Del público, esas son las que no dependen de la SBS, sino dependen de, para efectos de lavado de activos, ¿no? Dependen de la unidad de inteligencia financiera directa. Claro, lo que pasa es que acá no hacen ningún distingo, pero... No, ahí está creando una confusión. Claro, por ejemplo, y además hay mucho desconocimiento de las cooperativas, inclusive actualmente, porque yo recuerdo hace algunos meses fue a mi oficio notarial una cooperativa a legalizar un acta para enviarla a registros públicos en la que estaban acordando nombrar al oficial de cumplimiento y querían que el acuerdo que tomaban de nombrar a fulano de tal como oficial de cumplimiento se inscriba en los registros públicos. Y nada que demuestre el absoluto desconocimiento sobre el tema, ¿no? Porque le voy a comentar algo. Porque un oficial de cumplimiento, su nombre tiene que ser totalmente desconocido. Para eso hay un código. Claro, para eso inclusive se debe mantener en absoluta reserva. Y es más, cuando hay una denuncia que ha hecho un oficial de cumplimiento a unidad de inteligencia financiera y después llega a la policía o a la fiscalía, no pueden llamar a declarar a ese oficial de cumplimiento. Por supuesto, yo me negué a legalizar esas copias certificadas porque yo le digo, es que ustedes no pueden hacer esto, no es posible. Entonces, ese tema, ahí como la doctora acaba de mencionar, ¿no? Y la doctora no solamente pues es una connotada notaria de Lima, sino es una estudiosa del tema de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y nos honra a los que estamos en ellos de compartir estos temas. Y ganó un primer premio por hace supuesto, poco en ese tema. Claro que lo sé. Y lo que le quería decir a la doctora Carnero y a nuestros radioescuchas y a Ángel es lo siguiente: un caso de una cooperativa cerrada que no recibe ahorros del público, ¿no? Y fue supervisada en visita de prevención, pero fue supervisada por la unidad de inteligencia financiera y le cayeron serísimas multas. Hubo que seguir todo un proceso para levantar esas multas, porque ¿qué pasaba? Lo mismo que usted menciona, ¿qué prevención reciben? ¿Dónde está el ente supervisor, que en este caso es la unidad de inteligencia financiera? Y no estoy diciendo que puede hacer todo, por eso que hay estas propuestas, porque tiene que tener un manejo mayor soporte, porque el esfuerzo que hacen, y Sergio Espinosa es un excelente profesional y hace un excelente esfuerzo, pero necesitamos tener un respaldo, como una fuerza como la que tuvo la unidad de inteligencia financiera en un principio. Acá, ¿qué hay de prevención? Lo que usted menciona ahorita es totalmente ignorancia de estas personas que iban a contravenir la ley y a tener la sanción más grave, así es, efectivamente, la sanción administrativa más grave. Exacto. Por hacer, y a usted la iban a involucrar si usted no hubiera sido un experto en este tema, porque otra persona legaliza el acta. Exactamente. Con la experiencia que tiene la doctora Carnero, dijo no, porque eso no va. Y es acá, como le dije, nosotros hemos tenido que seguir todo un procedimiento administrativo en defensa, ya como abogados privados, con mi socio, en defensa de una cooperativa. ¿Para qué? Para sacarlo adelante. En defensa de una cooperativa, para sacarlo adelante. ¿En vista a qué? En vista a que estas personas no habían sido preparadas. Entonces, ¿cómo voy yo a sancionar si previamente no doy prevención? Y no están preparados muchos sujetos obligados. Sí, mire, en los pocos años, doctora, que se tuvo
el dinero para poder hacer una prevención antes de retirarnos de la unidad de inteligencia financiera, y yo sé que lo siguen haciendo muchísimo, pero dimos 300 cursos en el Perú y mandamos a las personas al extranjero con mucha cooperación del gobierno de España, con mucha cooperación del gobierno de Estados Unidos, de Alemania, usando muchísimo la fuerza de presidir Gafisut y de intervenir en Egmont, para ayudar no solo al Perú sino a Sudamérica, en fiscales, vocales, jueces han ido a especializarse, aparentemente pues, con algunos resultados vemos que no muy buenos, pero claro, además es bastante difícil, por ejemplo, poder capacitar. Para dar un ejemplo muy cerca que yo tengo, los notarios somos 150 y tantos. De ahí, digamos que cada notario tenga unas 10 personas en sus oficios notariales de empleados. Ahí son 1.500 personas que tenemos que contar. Entonces, capacitar a las 1.500 personas en este tema y mantenerlas al tanto constantemente no es una tarea fácil. Y tenerlos a ellos, digamos, como personas que sepan todo esto es bastante difícil, más aún cuando en este momento hay mucha salida de personal, también se renueve el personal, entonces constantemente tienes que empezar desde el principio. Una inducción a los 30 días de ingresado. Claro, y no es fácil ni siquiera para el oficial de cumplimiento para dar estas charlas, se aprende poco, no hay casos, no se dan casos concretos, no puedes, inclusive hay prohibición, porque nosotros podríamos estar, digamos, tener mayor conocimiento si es que pudiese haber una especie de reuniones entre los oficiales de cumplimiento, ¿no?, para ver casos similares o específicos. Inclusive cuando yo he hablado de esto en Unidad de Inteligencia Financiera me dijo, no, eso es prohibido, porque entre los oficiales de cumplimiento no se pueden conocer. Ahora le hago un comentario sobre eso. ¿Ya? A ver, dígame. Me llama la atención que le han dicho eso en la Unidad de Inteligencia Financiera, y por eso es que hay tanta propuesta. Porque dentro de la Asociación de Bancos hay un comité de oficiales de cumplimiento de los bancos. Qué interesante. Y los oficiales de cumplimiento de los bancos, ¿no es cierto? Y el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de los Bancos es el que normalmente, incluso con mucho éxito, genera un congreso internacional anual en la ciudad de Lima sobre prevención de lavado de activos, por supuesto que muy dirigido al sector financiero, ¿no? Pero ellos tienen, dentro de la Asociación de Bancos hay un comité de oficiales de cumplimiento, que habrá asuntos que no se puedan tratar, pero entre la confidencialidad que se guarda, por supuesto, hay hasta un presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento, y en Panamá, el congreso más grande al que yo tengo, digamos, y lo digo con sustento, digamos, capacidad o suerte, llamémoslo como sea, de ser invitado durante varios años consecutivos. ¿Quién organiza el congreso más hemisférico de América Latina más grande? No, es el Canadá, es Panamá. ¿Y quién lo organiza? La Asociación de Bancos, pero el que comanda eso es el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá. Y todos se conocen. O sea, el hecho es que públicamente, o sea, tiene que guardarse confidencialidad para proteger al oficial de cumplimiento. Pero que no pueda haber un comité de ninguna manera. Que, por ejemplo, ustedes como notarios no pudieran tener las reuniones de oficiales de cumplimiento dentro de las confidencialidades debidas, y que no se saliera, guardando la confidencialidad, porque la confidencialidad es por protección de la persona y por protección de la información, y porque es una inteligencia, y la inteligencia sistémica es un sistema de inteligencia, ahí viene el sistema de inteligencia financiero, ¿no es cierto?, que se crea para trabajar el tema del delito de lavado de activos, ¿no es cierto? O sea, dentro de círculos secantes que se juntan, pues, ¿no? Tenemos este tema, pero es cerrado. Entonces, yo eso sí lo veo que no es correcto, porque una cosa es que yo no salga a la calle a decir quién es el oficial. Cuando yo era presidente o director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera y organizé una reunión para conocer a oficiales de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento me empezaron a dar tarjetas y le dije, por favor, señores, lo primero que tienen que hacer es quitarse el título de oficial de cumplimiento. Claro. Yo tengo una tarjeta, la tengo en ese momento acá, de un oficial de cumplimiento de un banco que me repartió su tarjeta con su membrete de oficial de cumplimiento adjunto. Yo dije, Dios mío, él está acá como oficial de cumplimiento y no sabe lo básico, que es que no puede
ir anunciando que él es oficial de cumplimiento. Ahí estamos y sin embargo, este señor da capacitaciones en este momento. ¿Qué capacitación estamos dando? ¿Qué capacitación? Es claro, muy difícil. Yo claro. digo, por ejemplo, nosotros, como estudio, nosotros, dentro, tanto como no solamente vemos pues el tema de prevención de lavado de activos en derecho penal, derecho financiero, bancario, que es nuestras especialidades, pero en el tema de prevención de lavado de activos, cuando damos charlas, hay empresas muy grandes que pueden ser clientes nuestros y que tienen 3.000, 4.000 empleados en el país. Entonces se trabajan capacitaciones no presenciales, pero las tenemos que hacer el sector privado, ¿no es cierto? Cobrando por hacerlas. Claro, sí, porque es demasiada gente. Claro, entonces ¿no? Es una prestación no presencial, pero yo sé que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un área para esto, se están desarrollando, están invirtiendo, pero falta mucho. No, además tienes el tema que se llama Unidad de Inteligencia Financiera para hacerles consultas y no se dan abasto, no te contestan, no te contestan los correos, no te contestan las llamadas telefónicas, el oficial de cumplimiento se desespera con una operación sospechosa, claro, porque les quema las manos y tiene que ir a las mismas oficinas de Unidad de Inteligencia Financiera y esperar para que te atiendan y te digan, oye, ¿cómo resuelvo este caso? Eso, por ejemplo, es un tema que con una superintendencia nacional, y no estoy tomando la propuesta de ninguno, ¿no? Porque yo soy técnico, no soy político, pero una superintendencia nacional de inteligencia financiera, más que el regresar la Unidad de Inteligencia Financiera a la PCM, ¿no es cierto?, que también es otra solución, otra alternativa que le pueda dar fuerza, porque los otros candidatos han dicho temas interesantes, pero que forman parte de algo en general. Pero una Superintendencia Nacional de Inteligencia Financiera autónoma, como la Superintendencia de Banco, sería lo ideal. Obviamente se necesita un presupuesto para eso, crear un presupuesto como lo tiene la SBS. ¿Quién le da la plata a la SBS? Los bancos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si los bancos mantienen a la SBS, definitivamente nosotros sabemos, esta propuesta decimos del Partido Humanista, cuando se ve el tema de que entren al ámbito de la SBS, las cooperativas, ¿no? Entonces, yo me llama la atención, dada la trayectoria decimos de hablar de esto, porque esto es un tema evidentemente de un interés de bancos, porque cuando vemos tantas normas de control para las cooperativas, no pensamos que los grandes bancos están preocupados del crecimiento de las cajas de ahorro y de las cooperativas, claro, ¿no? Y no pueden haber normas que vayan por ahí. Además, yo creo que hay mucho desconocimiento en realidad sobre todos los que hacen las propuestas que son mínimas, siendo un tema tan relevante el lavado de activos en los últimos años. Sus propuestas son mínimas, son muy reducidas en el tema del lavado de activos y demuestran un absoluto desconocimiento, como este que ha sacado el ojo biónico, referido a la propuesta de Julio Guzmán. Pero hay más aún sobre Julio Guzmán, porque Julio Guzmán, por ejemplo, dice que tiene como objetivo contar para el año 2021 con 50 procesos de lavado de activos, porque en este momento hay 34, lo he sacado de su plan de gobierno, ¿eh? O sea, no es algo que me lo he inventado. En este momento, dice, hay 34 procesos de lavado de activos y como objetivo llegar en el 2021 a 50 procesos. Hay más de 50, hay miles de procesos de lavado de activos, es más. Es el cajón desastre hoy día. Claro, es el cajón desastre. A nosotros nos llegan interdiario para dar respuesta a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial. A ustedes como notarios. Como notarios, cantidades de personas que están en procesos de lavado de activos, personas y empresas implicadas en lavado de activos. El año pasado tenemos 1,000 y pico de procesos sobre lavado de activos. Hace 7 años o 6 en el 2007 se dejaron cantidades muy superiores a estas que se mencionan. Claro, entonces, yo creo que hay muy buena voluntad, pero falta de estudio. Yo quería efectivamente acotar de que es evidente que existe un desconocimiento sobre el tema, aún en personas que debieran, ¿no?, tener un conocimiento cabal, ¿no?, como ustedes lo están explicando, pero pareciera que no existe un organismo educativo, pedagógico, rector de capacitación. Quizás pues es necesario generar un instituto de capacitación, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer un comentario con el permiso de la doctora después, para poder capacitar realmente, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Como ustedes lo están manifestando. ¿Cómo es posible que el señor Guzmán diga que se plantee como meta el tener 50? Quiere decir que él ya sabe más o menos, ¿no?, el número de lavado de activos. Con el permiso de la doctora, pero yo no puedo plantearme
diría yo, subir 30 procesos en 6 años, en 5 años. Por amor de Dios, mejor cierro la unidad de inteligencia financiera. 14. ¿Cuántos de 21 a 35? De 34 a 50. No, pues. Ni siquiera condenados, tendría que haber muchísimos más. O sea, eso como objetivo, ¿eh? No, pues, hay un error porque sus acciones. Esperemos que sea un error en número. Porque te plantea él eso, que pase a la PCM. Plantea además que la UIF lidere el sistema de control antilavado. Eso hace 10 años que lo hace. Así es. O lo debe hacer. ¿No? El tema del grupo, que esto además fortalecerá, dice, la imagen internacional de ESMO, que ya acá tú lo has mencionado, Ángel. ¿Y cuáles son sus acciones en los 100 primeros días? Dice, dotar a la unidad de inteligencia financiera de los instrumentos de coacción, dice, para que los sujetos obligados den la información a la UIF y cumplan con tal propósito. Ya están los sujetos de coacción. Doctora, nosotros y usted es directamente un sujeto obligado. Claro. Como voluntaria. Acá nosotros tenemos unas normas que desde el inicio que han sido en avanzada, y esas mismas normas sabemos las sanciones administrativas y las sanciones penales que existen. Exactamente. Y el 1106, como conocemos, extendió sanciones penales a una persona jurídica, hecho nuevo. Entonces, casi nuevo. Entonces, ¿qué tenemos? Acá, ¿cómo coaccionar, por favor? A nosotros, acá se ha roto el contrato social, porque eso es una misión que debería haber hecho el gobierno, el Estado, y el Estado se ha visto sobrepasado por la criminalidad organizada. Ha tenido que crear en el mundo una unidad de inteligencia financiera que obligan a nosotros que pagamos nuestros impuestos a hacer el trabajo que debía hacer el Estado. Entonces yo lo hago, pero ¿a cambio de qué? A cambio de nada, a cambio de la propia seguridad, ¿no es cierto? Porque yo podría decirle al Estado, rebájame un 5% de impuestos para hacerlo porque me cuesta, porque está rompiendo el contrato social. Estoy yendo contra Rousseau, contra Hobbes, todo lo demás, como lo conocemos. Pero sin embargo, muy bueno, es excelente que lo haya, vamos a colaborar, pero que no me digan que me van a coaccionar más de los coaccionados que ya se está. Efectivamente, porque ya hay sanciones penales, hay sanciones pecuniarias bien altas, hay multas. Desaparición de la empresa o de la notaría o de lo que fuese. Exactamente. Entonces, y son sanciones. La cosa es, acá no se trata de perseguir, acá estamos hablando como que la unidad de inteligencia financiera o los sujetos obligados fueran cómplices. No, los sujetos obligados hay que verlos como el primer colaborador del Estado en la lucha contra la unidad de inteligencia financiera, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Efectivamente. Guzmán habla de coacción, ¿no? De coactar, y eso en realidad yo no comulgo con las coacciones. Yo creo que lo está diciendo es el convencimiento. Claro. Y lo que usted dijo, y que la doctora mencionó en algún momento, el tema de las capacitaciones y la educación. Mire, hay alguna institución, yo formo parte de una asociación que es la Asociación de Lucha contra el Crimen Organizado, ASOLIC, ¿no? Y esta institución que está empezando, lo que trata es de que desde la época del colegio, universidades y posgrados se estudie este tema para evitar no solamente el lavado de activos, sino el crimen organizado en general. Cuando nosotros éramos muchachos, no había educación cívica en el colegio. Hoy día no se enseña educación cívica. Y debería regresarse a enseñar educación cívica. Es básico. Efectivamente. Por eso sucede estos delitos de flagrancia, donde una persona se va contra la autoridad y... No hay concepto de educación cívica. Efectivamente. Don Carlos Hamann Pastorino, el fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú y también su primer jefe, está aquí conversando con nosotros sobre este tema tan interesante y gravitante para las finanzas y para el Estado peruano en general, porque está la prevención del lavado de activos y el tema inclusive del financiamiento hasta el terrorismo, ¿no? Se ha detectado que está en lavado de activos, ¿no? Entonces tiene mucha gravitación. Y vamos a hacer un breve intermedio para que don Carlos Hamann, nuestro invitado, y también nuestra directora, la doctora Clara Carnero, puedan hacer un enfoque también sobre en qué medida los partidos políticos realmente, los candidatos en estos momentos, están enfocando con la debida seriedad o no este tema, ¿no?, de la unidad de inteligencia financiera para poder controlar el tema del lavado de activos. Quisiéramos que nos den una explicación sobre ese particular, pero el ingeniero nos pide un par de minutitos para retornar.
Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda. Bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía Fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda. Bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía Fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Los partidos políticos están asumiendo su responsabilidad en este tema de lavado de activos, y en realidad quería preguntarle a nuestro invitado, al doctor Carlos Hamann Pastorino, y también a la doctora Clara Carnero, que son ambos especialistas en este tema. Por ejemplo, doña Keiko Fujimori, que está liderando al parecer las encuestas, aparentemente no veo en su plan de gobierno nada a este respecto. ¿Qué opina, doctor Hamann? Clara, ¿tú qué has revisado este? No, bueno, yo he revisado todos los planes de gobierno para ver qué había en este tema de lavado de activos y bueno, no he encontrado nada en el plan de gobierno de Keiko, y en otros planes de gobierno tampoco, como en el del Partido Nacionalista, el Democracia Directa, Perú Nación, Progresando Perú de Miguel Hilario, el de Francisco Díaz Canseco, Siempre Unidos de Felipe Castillo, Perú Libertario, Vladimir Cerrón, que el otro día lo tuvimos acá haciéndole una entrevista telefónica. Parece que no le toman mayor importancia al tema, cuando es un tema de actualidad, un tema internacional además, que debería estar dentro de los planes de gobierno de cualquier país, ¿no? Sin embargo, no lo tenemos dentro de esos planes de gobierno. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor Hamann? Y también hay quienes plantean, como el señor Antesana y otros analistas, de que algunos partidos políticos posiblemente estén empleando aportes para su campaña o contribuciones provenientes del lavado de activos. ¿No será esa la explicación por las cuales, bueno, lo que dice la doctora, a algunos partidos al parecer no les interesa abordar este tema? ¿Qué opina, doctor? La doctora ha mencionado algo que es importante después de la revisión, y se han tocado, y si vemos el periódico Comercio de hoy día, podemos darnos cuenta, por lo menos el resumen que hace el Comercio, de algunos partidos políticos que habrían hablado de la Unidad de Inteligencia Financiera otra vez en el candelero, después de haber estado olvidada muchas veces. Entonces, dado con la fuerza que debe tener por el tema del lavado de activos, yo no voy por ahí. Yo no creo que no se hayan mencionado por intereses o por algo. Quizás los tendrán que mencionar de otra forma, pero yo le puedo decir, en el caso de la señora Fujimori, supongo que este es un tema que la tiene que preocupar, porque es un tema básico para el país, y además porque la ex congresista, ex primera dama de la Nación, su madre, doña Susana Iguchi, fue la principal impulsora de la creación de Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú, junto con el ex primer ministro Solari. Eso es un dato que yo desconocía. Luchó muchísimo porque saliera adelante la Unidad de Inteligencia Financiera, y ya estando yo nombrado, tuvimos un gran apoyo de Susana, a quien apreciamos mucho durante todo el tiempo que hemos estado en ese puesto.
y creo que... Pero ella no ocupaba ningún cargo. Era congresista de la República. Ah, como congresista ya. Por supuesto. Ahora vale la aclaración. Y la ley se llama... Si se toma como primera dama, se va a pensar que... No, entonces era congresista de la República, ahora divorciada del presidente Fujimori, claro. Y la señora Iguchi como congresista de la República, tan así que la norma que crea la Unidad de Inteligencia Financiera se llamaba... en común era la ley Iguchi Solari. Vale la aclaración, vale la aclaración. O sea, doña Susana Iguchi como congresista en 2 periodos consecutivos de la República del Perú. Entonces, la señora ha sido nada más muy respetable, ha sido una persona que ha trabajado muy de cerca este tema. Ahora, pasando, no sé, lo que menciona la doctora Carnero, si podemos pasar al otro tema que se había tocado sobre los partidos políticos. ¿O sí, es muy importante el tema de los partidos políticos. Yo en algún momento conversé también con la doctora Carnero sobre este tema, y los partidos políticos, ¿no es cierto?, no están con un nombre propio como sujetos obligados, ¿no? Y eso lo quiero mencionar porque no desearía que se diera el día de mañana de que hemos mencionado que alguien mencione ya son sujetos obligados. Evidentemente, del hecho de que existe un sujeto obligado, ¿no?, que son aquellas personas que reciben donaciones de terceros, ¿no?, podríamos considerar a los partidos políticos un sujeto obligado, porque reciben donaciones para sus campañas de terceros. Y obviamente se trata de que los que reciben donaciones de terceros, en todo tipo, deberían llevar el sistema de prevención implementado de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo implementado en su partido, porque es la seguridad para ellos de quién les dé el dinero y en qué lo van a emplear, ¿no es cierto? Ahora, en el caso específico de la participación de los partidos políticos y el interés en este tema sobre dar la información que pudieran considerar ellos una operación sospechosa, por ejemplo, sobre una donación, sabemos que puede ser difícil, pero yo recuerdo en la campaña política para la elección del 2006 hubieron un par de partidos políticos que firmaron, yo en ese momento estaba a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, se firmaron convenios con esos partidos políticos para proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera y proporcionar ese apoyo y capacitación. Partidos de los pequeños, por llamarlo de alguna forma, no de los grandes, para nada. Ahora bien, obviamente los partidos políticos deberían ser, así como se acaba de señalar por el tema de la minería ilegal, específicamente, estoy poniendo algo con sustento, se acaba de mencionar que son aquellas empresas que comercializan, ¿no es cierto?, determinados tipos de maquinaria. Antes eran vehículos solamente. Determinados tipos de maquinaria que sirven para la minería ilegal son sujetos obligados. O sea, que si yo vendo, por ejemplo, un cargador frontal o vendo una grúa, etcétera, soy sujeto obligado. ¿Por qué? Porque la minería ilegal nos está abrumando, ¿no es cierto? Nos abruma. Acá entra más plata por minería ilegal sucia que por cocaína, siendo el primer país productor de cocaína del mundo. Entonces, muy bien que se haya sacado eso. Pero entonces, el partido político, ¿cómo no va a ser un sujeto obligado efectivamente puesto con nombre y apellido para evitar que decir, como digo, sí, a mí mañana pueden salir de la UIF o de cualquier sitio y decirme, no, señor Hamman, usted mismo sabe que existe porque es un organismo, sí, perfectamente que sí, pero yo le aseguro que no hay ningún partido político en ese momento que tenga un oficial de cumplimiento hasta donde yo sepa. No lo sé si lo habrá implementado. No. Entonces, hagámoslo. Claro, y habría que implementarlo, porque además los partidos políticos de esa manera se cuidarían mucho de los aportes que reciben, ¿no? Porque acá no se trataría de recibir el aporte y luego de que ellos lo denuncien como una operación sospechosa, ¿no? Porque lo que tendrían que evitar es recibir esos aportes justamente. Pero ahora ha salido en el periódico sobre que el Jurado Nacional de Elecciones va a comunicar a Unidad de Inteligencia Financiera aquellas operaciones que pasan los 5.000 soles, ¿no?, de todos aquellos que aportaron, no como operación sospechosa, entiendo, sino como un registro de operaciones, ¿no? Ya, eso que menciona va, por ejemplo, muy de la mano con algo que pasó hace años cuando se implementó estos primeros escáneres en el aeropuerto internacional para detectar si venía droga o contrabando, ¿no? Y evidentemente, simplemente fuera de los escáneres también, ahora ya sabemos que hay límites que no nos permiten
ingresar o sacar dinero del país, más de $10.000. Antes podían ser $10.000 declarados y la cantidad que quisiéramos, perdón, $10.000 sin declarar y la cantidad que quisiéramos declarados. Entonces, ahora hay declarados otra cifra menor. Entonces, ¿qué sucedía? Que a la Unidad de Inteligencia Financiera todos los meses le llegaban informes del aeropuerto Jorge Chávez sobre cifras millonarias declaradas ingresadas en efectivo. No era ningún delito, eran ingresadas en efectivo, pero eso servía ¿para qué? Para la información de la Unidad de Inteligencia Financiera en sus análisis, porque esa gente definitivamente, por uno u otro caso, llegaba un reporte de operación sospechosa. Porque esos dineros pues obviamente no eran pues para couriers o para otras cosas, eran dineros que se declaraban pero que iban para cambistas o para pagos ilegítimos. Entonces no pasaba nada, pero de repente ¡pum!, caía un reporte de operación sospechosa de un banco o de un notario, ¿no?, de que se había hecho una compra, o de un banco de un depósito de fulano y tal, y ese fulano y tal está como la persona que había ingresado. Entonces, si ahora van a hacer que va a ser una locura para la Unidad de Inteligencia Financiera, va a ser una locura, la cantidad de información va a ser una locura. Exactamente. Yo no sé si esté preparada para manejar eso. Porque 5.000 soles. 5.000 soles es nada. No es nada. Hoy día es mucho como dinero, pero no es nada para los millones que se tienen que mover en una campaña. Entonces, yo creo que tampoco podemos ser pues más papistas que el Papa, ¿no? Y tenemos que saber qué sacamos con mandárselo a esa Unidad de Inteligencia Financiera, si es que de repente, yo no sé, ojalá lo tenga, pero de repente no tiene la capacidad de poder manejar eso, ¿no? De poder hacer los cruces de información. Exacto. Ahora, ¿que le va a servir como una base de datos? Por supuesto que va a servir como una base de datos. Pero ¿cuándo tener resultados? Esperemos que no tan lejos como el señor Guzmán menciona, de 14 casos en 5 años. Sí, es increíble. Parece que tiene también capacidad de evidente don Julio Guzmán, ¿no? Aparte político. Yo quería preguntarle al doctor Carlos Hamann y doctora también Clara Carnero, ¿se tiene un estimado, una idea más o menos de lo que se moviliza en lavado de activos en nuestro país al año? Y ya sabemos, como usted lo ha dicho, doctor Carlos Hamann, que principalmente viene de la minería ilegal y del narcotráfico, ¿no? La procedencia. ¿Se tiene una idea más o menos de lo que se moviliza? Aunque tengo entendido que los chinos, como usted lo dijo, la doctora, son los principales en el mundo, ¿no? Sí. Los principales lavadores de activos, los chinos. No tengo la cifra exacta, pero estamos hablando de millones, de miles de millones, ¿no? China es con China hablamos de cuatrillones. Sí. Es increíble. O sea, son sumas que ya dinero, ingentes cantidades de dinero, ¿no? Hablamos de cuatrillones y en otros casos de billones. Acá estamos apenas en los millones. No llegamos a un billón. No, estamos en ¿Nosotros somos un narcoestado o estamos cerca de eso? Todavía no. No, yo le diría, dentro de mi opinión personal, obviamente que no somos un narcoestado ni estamos cerca de eso. Somos el primer país productor de cocaína del mundo y eso es gravísimo, ¿no? Pero en Dios, ¿no? Y no tenemos, el narcoestado tendría que ser nuestros políticos, ¿cierto? Narcotraficantes o vinculados directamente a los narcotraficantes, para una definición de narcoestado. Yo lo que diría es que nuestro país es un país gravemente expuesto al peligro del narcotráfico y gravemente expuesto al peligro de la minería ilegal y la de corrupción. Somos uno de los países más corruptos de Sudamérica, tenemos un escándalo de corrupción, ¿no? Porque el tema de corrupción, pues, los últimos presidentes, ¿qué nos pasa? ¿No? Uno preso, 2 investigados, a uno lo acaban de liberar una investigación, y espero que apelen, porque tenemos una primera dama de la nación investigada con vínculos con el esposo y presidenta de un partido político, más que primera dama de la nación, que es un puesto honorífico, investigada. Entonces hay una corrupción, o hay la presunción, ya vemos siempre una presunción de corrupción muy alta. Entonces para mí son 3 en el Perú: narcotráfico, minería ilegal y corrupción. México, usted tiene, por ejemplo, de un dato, que es lo máximo, en México usted tiene narcotráfico, trata de personas y corrupción. Y trata de personas, ¿por qué? No solamente por el tema de prostitución, sino por la trata de órganos, por la exportación de personas para ingresarlos a los Estados Unidos. Entonces ingresan ingentes cantidades a México, es otra situación. Ahora, nosotros tenemos acá, evidentemente, un gravísimo problema. Creo que es una responsabilidad altísima de quien asuma la presidencia de la República. Acá no se puede volver a jugar, ni jugar con una unidad de inteligencia financiera, sino tiene que ser fortalecidísima por cualquier gobierno, porque es la forma en que también vamos a ser vistos en el exterior. Pero
también abierta hacia los sujetos obligados. Eso es lo que yo siempre he propugnado y creo que la doctora confirma conmigo. Exactamente. No soy el que voy a sacar el látigo para decir cumplan, coaccionar, por favor. Acá lo que se trata es de... Son colaboradores. Son colaboradores y colaboradores que me están colaborando a pesar de que he roto yo el contrato social porque es mi obligación. Y me están colaborando, entonces yo tengo que apoyar, dar las facilidades, dar las posibilidades. Nosotros lo hacemos en el sector privado. Hay gente, sé que la unidad de inteligencia lo hace. La doctora acaba de mencionar temas realmente que llaman muy fuertemente la atención, de las demoras en atenciones a... Impresionante es eso. Entonces, impresionante. Es realmente, yo creo que tiene que haber, hay un esfuerzo grande. Yo no voy a decir nunca que el actual superintendente adjunto no ha hecho el mejor de sus esfuerzos, pero tiene una tarea grande, y acá es interesantísimo presidir organismos internacionales. Yo lo he hecho gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero es interesantísimo también el presidir una organización que tenga la fuerza. Por eso es que yo coincido con un tema. A mí me interesaría pensar mucho si llegar a una superintendencia nacional con una autonomía tipo la superintendencia de banca. Tendríamos que buscar cuáles son los fondos, porque los sujetos obligados no van a dar fondos, o contar con una superintendencia, que no tenemos que llamar superintendencia, con una unidad de inteligencia financiera adjunta a lo más alto, que es la presidencia del Consejo de Ministros, que es lo más dentro del Poder Ejecutivo, pero con la mayor independencia posible, para evitar que se diga mañana, no está en el Poder Ejecutivo. No está en el Poder Ejecutivo porque de ahí le viene el presupuesto, pero aquí le reporta al Congreso de la República, ¿no es cierto? Y tiene independencia, y que tenga presupuesto para actuar. Bien, eso es lo más importante. Don Carlos Hamann, nuestro invitado especial, realmente nos ha dado una clase magistral del día de hoy sobre este tema tan complejo, conjuntamente con la doctora Clara Carnero, de que es lavado de activos todavía desconocido por muchas personas, la verdad, incluyendo a los candidatos presidenciales, ¿no? Que ni algunos de los cuales ni siquiera tienen en cuenta en su plan de gobierno este tema tan gravitante para la economía y la finanza del país. Obviamente que cualquier gobierno que venga, se avecine, van a tener que utilizar sus servicios técnicos, doctor, porque la verdad, eso lo digo yo porque no es político el tema aquí, sino los servicios profesionales, porque la verdad que no hay especialistas en este tema todavía. No, acá pocos, tenemos a la doctora. Sí, son muy pocos, efectivamente. ¿No? Por eso lo digo yo de forma muy personal, Muchas por supuesto, gracias. ¿no? En realidad, ya sabemos la gravitación que tiene este tema dañina, ¿no? Corrosiva contra la finanza del país, y eso explica también por qué todavía estamos, ¿no? Con las frutas, las verduras en alza, ¿no? Y también creo que eso tiene que ver con todo este tema, ¿no? Así que estamos muy agradecidos, doctor Carlos Hamann, por su presencia, y seguramente vamos a seguir conversando. No sé si quisiera hacer alguna acotación final. También gracias a la doctora Clara Carnero por haber complementado esta información del doctor. El tiempo que me han dado me he excedido, pero a veces cuando uno tiene algo que es una especie de hijo adoptivo, porque uno lo crea y lo ven hacer, quiere que siga siempre para adelante, y ese es mi caso con una unidad de inteligencia financiera, y agradezco muchísimo a mi querida colega, la doctora Clara Carnero, y a usted, Ángel, por la gentileza de invitarme, y Clara especialmente por compartir tus conocimientos y ser útil en lo que sea posible. Por supuesto que a la disposición. Creo que es un tema muy importante a tener en cuenta y que se debe discutir. Pero solamente la última acotación. Como habíamos hablado hace un minuto y que la doctora afirmó positivamente alrededor de ello, tenemos que ser sujetos obligados, que tengamos un apoyo de nuestra unidad de inteligencia financiera, que no nos vengan al tema de sanciones, sino nos vengan al tema de prevención, que nos apoyen y nos ayuden, porque estamos cumpliendo una labor como colaboradores, como bien dijo la doctora Carnero, y como colaboradores graciosos. Exactamente, ¿Okay? exactamente. Y con nuestro bolsillo. Exactamente. Entonces, ahí lo dejo. Muy bien, agradecemos muchísimo la presencia del doctor Carlos Hamann Pastorino, que nos ha ayudado a esclarecer este tema de lavado de activos. Y claro, en realidad nos ha quedado corto el tiempo, nos gustaría poder tenerlo en otra oportunidad. Le agradecemos a todos los radioescuchas y será hasta el próximo sábado. Gracias, amigas y amigos. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite
Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa.